para todos. En esta ocasión nos encontramos con el licenciado Tony Carangelo, en el cual en esta ocasión nos va a impartir o ayudar un poco sobre conocimientos en la cátedra de prácticas de mercantil. Licenciado, para usted, primeramente, ¿quién es y cuál es la función del comisario? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Para mí, como siempre, un placer ayudarles en lo que respecta a la parte práctica de la profesión, ya que nos hemos desarrollado en esta área en algunos términos y sabemos más o menos cuáles son las funciones y cuáles son las condiciones que establecen. Mira, el comisario, para empezar, es vamos a decirlo así, quien representa un órgano de fiscalización y de control de todas las organizaciones o las empresas o las compañías anónimas, porque las firmas personales no llevan comisario, no tienen la figura del comisario. Quienes tienen la figura del comisario es las compañías anónimas y las sociedades anónimas, porque este se encarga, o vamos a decirlo así, es un ente que regula, controla y además supervisa las actividades diarias o cotidianas de las empresas. Pero básicamente eso, el comisario tiene como esa función de supervisión, control y, vamos a decirle, manifiesta las interrogantes que puedan tener los accionistas sobre sus acreencias o sus deberes y sus derechos dentro de la organización. Y pues, para usted mismo, ¿cuál es la importancia del comisario en sí? Mira, el comisario juega un papel sumamente importante dentro de la organización. A pesar de que en muchas organizaciones el comisario no es la persona que está ahí perenne y no está haciendo el trabajo que debería hacer, el comisario juega una función sumamente importante, porque él se encarga de velar por la regularidad y la formalidad de las empresas, y es quien apoya a los pequeños accionistas a través de recibir denuncias para efectos de revisión y supervisión de todas las organizaciones. Claro está que el comisario pues debe ser una persona que sea economista, que sea administrador o que sea contador. ¿Por qué? Porque somos quienes conocemos el área, vamos a decirlo así, financiera de las organizaciones y por ende pues podemos emitir una opinión acerca del tema como tal. Pero es sumamente importante que los comisarios estén presentes en el día a día de las actividades de cada empresa. O sea, podríamos decir que el comisario es como el que vela porque el funcionamiento, el buen funcionamiento, podría decirse, o el intermedio entre los accionistas y la junta directiva. Vamos a verlo más como quien vela. Okay. Quien vela porque lo que se ejecute en la empresa sea todo lícito. Además, que tenga, vamos a decirlo así, el control de que las actividades se estén llevando de acuerdo a las formalidades establecidas en la norma. Y los accionistas lo ven como el intermediario entre la junta directiva, pero para eso, para velar por sus derechos. Ok, entonces, como este es el encargado de la que usted nos dijo, de velar, ahora, ¿quién nos puede hablar sobre el aumento de capital? Bueno, fíjense. Lo que pasa es que el aumento de capital es una, vamos a decirlo así, es una forma de valorar la empresa durante el tiempo y durante sus actividades. ¿Por qué? Porque empecemos porque el capital comienza cuando se decide crear la compañía o la sociedad anónima, se decide con un balance de apertura, que uno llama balance de apertura o balance constitutivo, donde los socios aportan, sean efectivos, sean inventarios, sean bienes muebles o inmuebles, para la creación de la empresa como tal. Es el capital inicial. Nace allí con el balance de apertura o balance constitutivo, un estado de situación financiera constitutivo, que es el primero que se presenta con la primera acta de asamblea.
que es donde nace la empresa. Me imagino que ya ustedes manejaron lo que es la asamblea. Sí. Ahí cada quien aporta, hace sus aportes, eso le da un valor nominal a las acciones y ese valor nominal está respaldado con ese aporte en físico o en bolívares que han hecho todos los accionistas. Con el pasar del tiempo pasa o ocurre lo que se llama el capital queda desfasado, y más en este país inflacionario, un país de evaluación, los capitales quedan desfasados, quedaron desfasados de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace meritorio hacer el aumento del capital. Pero, ¿de dónde parte ese aumento de capital? ¿Cuáles son, vamos a decirlo así, quien rige en este momento el aumento de capital? Aparte del Código de Comercio, hay una resolución, la 0019 del SAREN, que establece cuáles son las pautas para el aumento de capital. Y él me permite, y en esa resolución me dice cuáles son los recaudos que son necesarios para hacer el aumento de capital. Varias formas. Voy a nombrar la más usada. El caso del aumento de capital con efectivo, que se hace con un depósito en cuenta, ¿ok? Y se demuestra con esa transferencia o ese depósito a la cuenta de la empresa como un aporte de los socios. Luego está el de acreencias a los accionistas, que es si la empresa le tiene cuentas por pagar a los accionistas, pues en vez de pagarle a los accionistas esa cuenta, pues deciden recapitalizar eso y hacer un aumento de capital con esa parte. Está también la incorporación con la emisión de nuevas acciones, la incorporación de bienes muebles o inmuebles que permitan revalorizar el patrimonio de la empresa. Y hay una cuarta que, aunque está muy, vamos a decirlo así, se ha conversado mucho con el registro mercantil, es el tema de la revalorización del valor de las acciones. ¿Ok? Porque es un superávit revalorizado, que uno lo maneja, dicho esto, por la parte de evaluación, el valor de las acciones han quedado con un valor muy ínfimo. Entonces, Bolívar. es más, se habla de una millonésima, de 0,0000 millonésima. Ese valor es, para no decir, es nulo. Entonces se hace una revalorización de las acciones y se hace lo que se está llamando en este momento una adecuación del número de acciones, se disminuye el número de acciones y se aumenta el valor de la misma. Y para allí se hace un aumento de capital. Todo eso parte, o sea, como le dije, desde la providencia 0019, que es la providencia que rige en materia en este momento del SAREN, lo que es el aumento de capital. Pero ¿qué pasa? Que hay que presentar unos estados financieros. O sea, no se pueden hacer aumentos sin presentar estados financieros. Siempre tiene que ir respaldado. Siempre debe ir respaldado. Las actas de asamblea son siempre respaldadas por los estados financieros. Y se comienza con la aprobación de los estados financieros. En esa aprobación de los estados financieros, el comisario juega un papel sumamente importante, porque él es quien revisa los estados financieros, verifica que los estados financieros estén de acuerdo a la normativa legal vigente y es quien aprueba o no los estados financieros, además de que le coloca como término si se aprueba el aumento de capital o no se puede aumentar capital. Luego de que se han aprobado los estados financieros, se presentan lo que uno llama el antes, durante y después del estado financiero. El antes presenta la información real al momento antes del aumento. El durante es el aumento como tal, es donde se hacen los aportes, y el después es cómo queda la empresa luego del aumento. Cada uno tiene su condición. El antes debe ir refrendado y aprobado por el comisario. El durante debe ir auditado por un contador externo, y el después es solamente la preparación del estado financiero, cómo quedó, con un informe que uno llama 4410, que las normas internacionales de información financiera que se están rigiendo en Venezuela actualmente. Todo eso pasa por una condición de que se revisa
la aprobación del estado financiero, se evalúa si se puede hacer el aumento, se hace el aumento y luego se presenta todo un juego de estado financiero completo. Los estados financieros van compuestos por 5 estados financieros. Va el estado de situación financiera, va el estado de resultados, va el estado de flujo efectivo, va el cambio en el patrimonio y van todas las notas revelatorias que me desglosan los 4 primeros estados financieros. Y ellos todos forman un solo juego de estados financieros. Entonces se presentan 5 estados financieros para cada juego. O sea que no es nada fácil. No, o sea, mientras que la A la información está práctica, sí. registrada, la información está registrada en los libros contables. Entonces lo que hay que es presentarlos ante el registro mercantil para efectos de que se haga su revisión, de que el comisario haga su revisión, haga la aprobación y además apruebe el aumento de capital. Ajá, bueno, disculpe que licenciado, aquí podríamos hablar de principios, ¿verdad? Los principios que rigen o regulan ese aumento de capital. Los principios que rigen el aumento, como le digo, es prácticamente la providencia 0019, que es una providencia del SAREN, es quien rige en este momento la presentación de los estados financieros, o mejor dicho, los recaudos que se deben presentar para cada aumento de capital. O sea, ya lo dijimos, o sea, 4 aumentos, o sea, efectivo, acreencias, superávit o incorporación de bienes muebles e inmuebles. Para cada una de esas condiciones tiene unos recaudos que presentar. Te presenta estado financiero, te presenta auditados, si van auditados, si no van auditados, si llevan informe de comisario, si no llevan informe de comisario. O sea, todos esos principios están en esa providencia. Por supuesto, aparte de los principios que establecen el Código de Comercio y que establece además también la normativa legal vigente en cuanto a la ejecución o del ejercicio de la profesión del contador, que también están allí presentes, ¿no? Y finalmente eso se integra a través de las asambleas extraordinarias, o primero hay que hacer el aumento de capital previa consideración, o primero hay que hacer una asamblea considerando. No, lo adecuado es que se haga el acta de asamblea, se presentan los estados financieros en el acta de asamblea, ellos allí discuten los estados financieros, el comisario revisa, verifica que no haya ninguna denuncia de ningún accionista, verifica la parte administrativa, la parte financiera y aprueba o no. Y en ese momento se decide por unanimidad el aumento del capital. Pero eso debe estar presente en el acta de asamblea extraordinaria que se presenta. Perfecto. No es que se hace antes y luego se presenta los estados financieros ante el registro mercantil. Y luego, por supuesto, la protocolización que es indispensable ante el registro mercantil para efectos de Que afectar conformen el expediente. el libro de accionistas, el libro de actas, se hacen sus modificaciones. También se publica. Luego de que el acta se protocoliza, se debe publicar y además consignar una publicación en prensa al registro mercantil. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar y siempre a la orden para ayudarles en lo que pueda ayudar. Gracias. Realizada la actividad para el día de hoy, pienso en lo particular muy productiva haber hablado tanto con el licenciado Tony como con la doctora Maritrini, porque como ella misma mencionó, el derecho mercantil es algo muy bonito, apasionante y tiene bastante amplitud en el campo jurídico. No es menos engorroso que quizás otras ramas del derecho. Aprendimos importante el papel de lo que es el comisario, sus funciones dentro de una empresa, las asambleas, cómo deben efectuarse, cómo deben convocarse, la importancia que esto genera, la diferencia entre lo que es una asamblea ordinaria y una extraordinaria, y por supuesto finalizando con el aumento de capital. Realmente para mí ha sido muy beneficiosa esta experiencia. Así es, no solamente podemos decir que fue beneficiosa para nosotros, también esperamos que sea beneficiosa para todos aquellos que puedan observar el video y que puedan comprender que el comisario pues juega un papel fundamental en las empresas y con él también conlleva lo que es el aumento de capitales, que como lo explicaba el licenciado Tony Carangelo, hoy en día pues es una actividad que se lleva constantemente en virtud de la situación que
que atraviesa el país. Y con respecto a como decía la compañera Ruth, con lo que eran las asambleas, que dijimos que habían asambleas ordinarias y extraordinarias, también fue muy importante conocer cómo hoy en día se realiza y se lleva a cabo estas actividades, empezando con lo que son las citaciones para que se puedan llevar a cabo estas asambleas. Bueno, para finalizar, como ya lo mencionaron mis compañeras, este ha sido como un tipo de aprendizaje muy nutritivo tanto por la profesora Maritrini como con el licenciado Tony, ya que en el derecho mercantil nos explica muy bien sobre todo este tipo de sistemas que conllevan para estos tipos de registros, ya que todo esto tiene un mismo fin y un mismo lucro. Y pues gracias a la explicación que nos dio el licenciado Tony, supimos cuál es la importancia del mismo comisario, su finalidad, la que más importante es la que vela para que se pueda realizar estos tipos de procedimientos, y pues eso. Bueno, la verdad que sí. Gracias al profesor. Gracias. Gracias.